Argentina, un país. Muchas formas de pensar. A diario nos cruzamos con opiniones encontradas, a diario los insultos contaminan las ideas, Buscamos un debate distinto. uno con respeto, pero que siempre vale el cruce. Bueno, muy buenas a todos. Vamos a arrancar con esta primera edición de Al Cruce, en donde vamos a hacer un breve repaso sobre todos los hechos de la semana. Tuvimos una semana movida, como ya nos tiene acostumbrado este país. Dualde tuvo un brote psicótico, Macri y Alberto se mandaron cartitas y se echaron culpa, se aprobó la media sanción, el presidente sintió culpa por la ciudad autónoma de Buenos Aires, Larreta se peleó con Alberto y se nos rompió el triunvirato, se presentó un proyecto de un nuevo impuesto a las grandes fortunas, o mejor dicho, aporte solidario y extraordinario por única vez para ayudar a morigerar los impactos de la pandemia. Falleció Martín Garay sin poder despedirse de sus hijas, un caso similar al de Solange. El chino Maidana se pegó un viaje desde Santa Fe hasta la Casa Rosada y se vio con Cristina. Bullrich aprendió a usar la pantalla verde. Alberto le regaló un perro a la madre de Facundo. El internet, la televisión por cable y la telefónica son servicios públicos. Pasaron muchas, pero muchas cosas. Pero lo más importante, y los que se llevaron todos los reflectores, fueron Messi yendo a hacer Barcelona. Y la reforma, obvio. Casi me olvido, perdón. De eso vamos a hablar ahora. Y por eso vengo acompañado de Clara Grinejo. ¿Cómo estás, Clara? Hola, hola, muy bien, muy bien. Francisco Sabate, Hola, ¿todo bien? Jeremías Tarán Buenas. y Franca Mirad. ¿Cómo estás, Franca? Todo bien. Bueno, primero que nada, Clara, ¿qué sería la reforma judicial y cómo beneficiaría al pueblo argentino? Claramente el sistema judicial no está funcionando bien, es algo lo que creo que todo el mundo puede conseguir en el país. No, no da soluciones prácticas ni a una velocidad que sea aceptable. Entonces lo que plantea la reforma judicial es mejorar distintas cosas para que sea más eficiente todo el sistema. Bien. ¿Es el momento de una reforma judicial? A ver, el momento es como muy personal para cada... No sé si personal, pero más partidario. A cada partido le puede parecer más el momento o no. Para mí, podría ser planteada en otro momento porque la situación de la pandemia es bastante, no sé decir trágica, pero sí es como que ocupa muchas cosas en la cabeza de todo el mundo en este momento. Pero Alberto Fernández asumió y hizo campaña también diciendo que iba a presentar una reforma judicial. O sea, no es sorpresivo para absolutamente nadie que se plantee este proyecto de reforma judicial. De ahí el momento puede ser repentino para algunos, teniendo en cuenta la situación de pandemia, pero claramente hay un sector al que le molesta más, que sería la oposición al partido, sí, al gobierno. Bien. Entonces, a ver, como oposición, vos, Jeremías, ¿por qué a la oposición le molesta, digamos? ¿Por qué se considera que no es el momento o que ya directamente no es necesaria esta reforma? Más allá del momento, ¿no? Como dijo Clara. Yo creo que hay unos cuantos puntos de debatir, aunque lo intentamos hacer también en la otra parte, nos fuimos un poco. Pero voy a centrarme en otro punto, que acá después voy a pasar la página, que estoy viendo que no sabía realmente, y es el punto de lo que implica la reforma judicial también a nivel costos.
porque no es lo único que plantea la reforma judicial de poner empleados y que los empleados mágicamente reciban un sueldo, una oficina y que todo sea color de rosas. No, efectivamente todos los empleados públicos que tenemos reciben un sueldo a partir de las contribuciones de nosotros o de la gente, de todos, de todo el pueblo que paga impuestos. A todo esto el costo, bueno, según dice esta fuente de información, habría que verificar si es verdad o no, pero es verdad que sería un gran costo y sería una gran inversión más allá de los números estos. La cifra está 4.000 millones sería el costo oculto como inversión, si no me equivoco, primeriza para sentar estos empleos. Y después sería un costo salarial anual de 5.000 millones de pesos. Entonces, a mí me parece bestial, personalmente, hacer esta clase de inversión, siendo que ya estamos en un auge del gasto público, porque todo el gobierno ya estuvo dando muchísimos planes, muchísimos manos de acción, ya estuvo interviniendo muchísimo como para intervenir más todavía, pero no solo intervenir, sino que empezar a pagar nuevos puestos de jueces en un momento donde yo lo que necesitaría más es que a los jueces actuales los capaciten para interpretar este decreto que tanta confusión da, antes que pagarle a muchísimos más jueces que no sé si me van a servir o no, que realmente no son los motivos. También me podrían explicar específicamente qué se espera mejorar en concreto con más jueces, pero para mí no sé si podría pasar. Entonces yo preferiría 1000 veces que capaciten a esos jueces antes que pagarle a todos estos de extra, digamos, que vienen a hacer supuestamente alguna mejora. Bien, ¿y por qué se cree que garantizaría la impunidad de la vicepresidenta? Porque viene siendo, creo yo, aunque podemos hacer ese tema como que es un poco más por atrás, sin embargo, yo creo que viene siendo, bueno, un montón de cosas de este gobierno vienen dando pie a distintos pasos que dan miedo porque son los mismos pasos que comúnmente tienden a dar los países más populistas, los países que tienden mucho más a una intervención brutal hasta el punto en el que ya los países quedan totalmente destruidos. Entonces es como que es como si se intentara, ya con la reforma judicial se van a poner nuevos cargos, y además de esos nuevos cargos también se hizo, si no me equivoco, otra reforma legal en la cual esos cargos y cierta parte de la justicia va a estar, mejor dicho, los cargos que se van a elegir van a estar en control del oficialismo por el hecho de que se va a pasar esa sede, si no me equivoco, hacia la Gran Buenos Aires, digamos, y ahí ellos van a poder controlar, digamos, no controlar como tal, sino van a poder recomendar y van a poder mandar gente de su opinión, de su preferencia, con lo cual es como que se tiene medio raro el hecho de que tengan tanta influencia sobre esto y tengan tanto poder sobre la gente que va a tener estos cargos. Bien, Saba, ¿vos qué opinas acerca de esto? ¿Te parece descabellado pensar que esta reforma garantiza la impunidad para la vice? Sí, sí, me parece un discurso que se fundamenta mucho en el desconocimiento de lo que es la justicia, el desconocimiento porque claramente no somos juristas y es entendible que desconozcamos, pero basa su discurso en el hecho de que, repito, no sabemos entender. Eso último que deciste, sí, te equivocás, no funciona así. Lo que se plantea es el hecho de evitar la colocación de jueces por manos de la presidencia sin ningún tipo de control. Cosa que pasó en el gobierno anterior. Apenas asumió Macri, se pusieron no sé cuántos jueces y eso sí está verificado. El proyecto este lo que plantea es que el poder, el Ejecutivo pueda presentar una lista de jueces que va a pasar por el Congreso y después el Congreso va a pasar por esta asociación de juristas, este grupo donde se los va a analizar, donde se van a seguir haciendo las pruebas. Básicamente los controles aumentan para que no se puedan meter jueces a dedo. Y cuando a la pregunta de ¿para qué lo hacen? ¿Qué es lo que buscan? Esto se lo planteó desde que se presentó la idea de esta reforma y son dos principalmente. El aumento de tribunales en provincias busca el aumentar la efectividad del poder judicial en lugares alejados de Buenos Aires donde los crímenes de narcotráfico, trata y estos crímenes de mayor rango que son tratados por la justicia federal tengan mayor atención.
Y el otro objetivo era buscar la descentralización de lo que es al día de hoy Comodoro Pi. Comodoro Pi, como supongo que todos saben, es donde están terminando todas las causas, por una razón, que son sorteadas pero terminan en Comodoro Pi. Se genera una gran concentración judicial en Comodoro Pi. Y cuando vos tenés un sistema muy centralizado, se vuelve mucho más fácil de corromper. Y eso es lo que en gran medida pasa con Comodoro Pi. Se vuelve sospechoso ya el que todos los casos que hay contra Cristina o todos los casos que buscan encierros políticos preventivos terminen en Comodoro Pi. Una vez puede ser casualidad, pero ya cuando se vuelve un patrón empieza a oler raro. Hablando del tema de los presupuestos, sí, el presupuesto estimado varía mucho según si lees el oficialismo o si lees la oposición, Clarín, La Nación y estos, que mientras que el oficialismo dice 3.000 millones, la oposición calcula 6.000 millones, es como que es muy variado. Pero lo que hay que ser consciente es que es el 1% del presupuesto. El presupuesto judicial no representa una gran carga para la nación. Es plata, sí, es plata. No vamos a decir ahora que 3.000 millones de pesos no es nada, es plata. Pero cuando estamos hablando de que es una medida que busca fortalecer un poder, fortalecer la justicia, algo tan importante, ir a lo que es el costo que le cuesta al país, no me parece que tenga mucho sentido. Y además, mientras que Clarín y La Nación, que es donde yo leí, dicen que aproximadamente se van a crear 1.300 cargos, según el propio oficialismo, según los que presentaron el proyecto, son alrededor de, lo tengo acá anotado, 413 en las provincias y el resto y 200 por ahí en Buenos Aires. Entonces, el tema de esto de las especulaciones en los números son más una carga en un discurso de choque que en un discurso de verdad a favor o en contra de toda esta reforma. Tiene su sentido. Y además, la impunidad de Cristina, ya el propio especialista en el Congreso que fue a ir en contra de la reforma judicial, él mismo decía, no hay ningún punto que demuestre eso, pero a futuro puede ser. Lo futuro puede ser, o lo especulativo, no tiene sentido si no tiene ningún fundamento. Si no hay un fundamento que te diga por qué esto le va a dar una cierta libertad o una cierta impunidad, se vuelve un discurso de odio sin mucho sentido, ¿no? Los cargos de los jueces, fiscales, defensores, todo debe ser concursado como siempre, los requisitos se aumentaron. Y si hablamos de vacantes, de que van a poner gente a dedo, el Poder Judicial tiene como el 25% de vacantes que el gobierno pudo haber ocupado, entre comillas, como ya se hizo antes en la historia argentina. Y no se hizo. Entonces, ir a un discurso de que el Poder Ejecutivo quiere invadir el Poder Judicial cuando está haciendo todo lo contrario, está intentando fortalecerlo, es un discurso porque saben que se les va a complicar a ellos en realidad. Los que están en contra de esto, los verdaderos que están en contra, los grupos de poder que están en contra, es porque limpios no están. O sea, vos decís que los que se oponen es porque en realidad tienen como un cierto miedo a salir perjudicados. A perder el poder que tienen en Comodoro Pi al día de hoy. ¿Quiénes serían los que tienen el poder en Comodoro Pi? La familia Macri, todos estos grupos, digo familia Macri porque es el que uno más fresco tiene, sobre todo por los apellidos, porque cada uno es un apellido más difícil que el otro. Todos estos grupos de poder, en serio, la gente que mueve el país, tiene tanta plata que mueven jueces, mueven todo eso. El tener 8 causas, que buscar la detención preventiva de políticos, son movidas de esos sectores, de los sectores de poder ajenos a la política, y el Poder Judicial al día de hoy es muy vulnerable a ese sector de la sociedad, ese sector minoritario de la sociedad. Bien, entonces el Poder Judicial actualmente se encuentra vulnerable a ser alterado o persuadido por estos grupos que tienen un gran poderío económico. Sí, está La siendo reforma una- federal soluciona eso. La reforma judicial, y ya lo dijo el oficialismo, no es todo lo que buscamos, que después se tergiversó mucho esa frase, esa oración, porque sigue habiendo
sigue habiendo preocupaciones. Por ejemplo, un diputado del Frente de Todos planteaba el hecho de que, pese a que las estructuras cambien, las formas que tiene Comodoro Pi se amplíen en vez de estar solo en un edificio, por decirlo de una manera, se explayen. Entonces, todavía no asegura el 100%, porque también quizás llegue a ser imposible, pero es un gran paso a mejorar la justicia, mejorar cómo funciona la justicia. Bien, 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 bien. Ok. Con respecto a este tema, como sabemos, ya se obtuvo la reforma, la media sanción, ¿no? Pero no sé si recuerdan de que hubo una serie de cambios de último momento aparentemente y que cerca de culminar el debate por la reforma judicial, el, la presidenta de la Cámara anunció, según lo que estoy leyendo acá, en primero los datos, el proyecto de Alberto Fernández creaba 279 cargos, o sea, casi nada, como nos había contado Saba recién. Y aparentemente el oficialismo lo cambió y pasaron a ser 908, pero minutos antes de la votación llegaron a más de 1000 cargos, aparentemente. Eso llevó a una especie de discusión entre los diputados de Juntos por el Cambio y la presidenta, o sea, la vicepresidenta, perdón, Cristina Fernández de Kirchner, y se le manifestó que se hace muy difícil trabajar así, es decir, se hace difícil trabajar cuando a último minuto, luego de haber debatido, se realizan esta serie de cambios. Y quería saber, Clara, ¿qué opinas perdón, Clara no, Franca, ¿qué opinas al respecto de que se actúe de esta manera en el Senado? Sí. Y a ver, en general, lo que me transmite esta reforma, o mejor dicho, lo que me genera, es una cuestión de incertidumbre de por qué se hace. Y en general no me cierra del todo cuando me pongo a analizar, por ejemplo, las cosas que se proponen. Porque si bien es cierto lo que dijo Saba, por ejemplo, de que no se está proponiendo que el presidente elija a dedo, por ejemplo, o sea, yo me tomé el trabajo de leer un poco lo que era la reforma y claramente dice que no, que tiene que haber un concurso, que tiene que estar aprobado por 2/3 del Senado y que lo tiene que aprobar el Consejo de la Magistratura, etc. Sí. Me parece que a pesar de eso hay cosas que no me cierran, sobre todo por el momento en el que están insistiendo en que se haga este cambio, más teniendo en cuenta que, no sé, por ejemplo, se sumarían estos 24 nuevos juzgados sin analizar un flujo de casos que lo justifique, a pesar de los grandes costos que esto implicaría. Entonces, por toda la rapidez y toda la insistencia que hay ahora con esto, en un contexto en el que no entiendo por qué sería tan importante hacerlo ahora, y más que todo con la manera en la que lo quieren hacer, no me parece que sea una manera de actuar que esté bien, digamos. Más allá de que en el proyecto no te digan específicamente que se va a realizar a dedo, por ejemplo, o que en definitiva podríamos decir que está bien planteado desde ese punto de vista, con esta manera de actuar, ¿qué nos garantiza que todo va a salir de esa manera, digamos? Porque, por ejemplo, si nosotros ya entendimos la imparcialidad de los jueces federales como un problema, ¿por qué pensaríamos que nombrar 24 jueces subrogantes, que son suplentes, podría mejorar el sistema? O sea, ¿por qué agregar gente si ya sabemos que en el sistema que estamos puede ser fácilmente corruptible, va a mejorar en algo? Y si ya hicieron este cambio a último momento, ¿qué nos dice que no van a hacer otro cambio después? Entonces, Claro, si no sí. me funcionan 5, ¿por qué me garantiza que funcionen 20, por ejemplo, ¿no? Claro. Y ese es otro tema, ¿no? Ahora yo quiero que hagamos ¿Puedo hacer hincapié en uno... perdón, una respuesta rápida de esa de por qué No. más gente... Bueno. Nah, dale, dale, dale. Lo dije en el discurso, en lo que estaba hablando. Cuando vos tenés un sistema centralizado, un sistema que se fundamenta todo en un solo espacio, es mucho más fácil de corromper.
Es el ejemplo de la propia historia argentina con federales unitarios, Buenos Aires, lo que fue Buenos Aires. Cuando vos tenés un sistema, repito, donde 5, no son 5, pero por un ejemplo, 5 administran gran parte de la justicia federal, por no decir toda la justicia federal, son 5 personas. Son 5 personas que se le moja el oído y ya está. Cuando vos tenés un sistema diversificado, abierto, donde no se van todos los casos a un solo juzgado, es muchísimo más difícil corromper ese sistema. Esa es la razón. Y además de los otros es porque la mayoría no va a Buenos Aires, la mayoría va a provincias de la ampliación esta de los jueces. Bueno, ¿alguno de la oposición quiere hacer alguna acotación? No, me parece que está bien y entiendo el planteo, pero sin embargo, si no hay, a ver, yo también creo, como bien dijo Clary en un principio, que la justicia no está bien, digamos, no creo que habría que dejarla como está. Claramente me parece que podría haber alguna clase de cambio, pero no veo por qué esto ayudaría. O sea, realmente no veo por qué agregar jueces podría ser menos corruptible que 5. Si bien entiendo el planteo de que agregando más gente tenés más diversidad, no veo por qué no veo por qué agregar 24 jueces subrogantes puede ayudar en algo, si puede implicar una dotación de magistrados que pueden ser influenciables en la medida que pretendan ganar el concurso para el cargo al que están subrogando. O sea, no entiendo cuál es la diferencia realmente. O sea, entiendo el planteo base, digamos, pero no creo que cambie, tengas 2 jueces, 10 jueces, 20 jueces, lo que sea. No me parece que se cambie por ese lado y me parece que estos 24 nuevos juzgados se suman sin analizar el flujo de casos que justifique justamente la cantidad de juzgados que se quieren añadir y bueno, esto implica grandes costos, como ya hablamos de esto, así que nada, me parece que es un poco extraño que lo quieran impulsar ahora y de esta manera, no me parece necesario. Eso nomás. Bien, Clara, ¿alguna comentario? Sí, no de esto, sino de lo que hablábamos antes de los costos. Bueno, Nada, dijo Saba que, bueno, o sea, concuerdo con lo que dijo Sabate, pero también quería agregar que, a ver, si modificamos los salarios de los jueces y las jubilaciones de los jueces que se trataron de modificar al comienzo de la pandemia para tener más fondos para otras cosas, el costo sería otro. Justamente cuando se planteó desde el gobierno modificar las jubilaciones, fue el mismo grupo que se opone ahora por temas de plata, el que se opuso porque no garantizaba la independencia de los jueces. Nada, eso nomás. ¿Cómo pero es eso ¿cómo de lo la puedes? independencia de los jueces? Perdón, Exactamente. ¿Cómo para de vuelta? Se me mezclaron las preguntas. No, ¿qué dijiste al último, digamos? ¿Cómo es eso de la Sí. independencia de los jueces? No entendí esa parte. A ver, la independencia, la imparcialidad de los jueces, todo el mundo, la oposición empezó a decir que se iba a ver vulnerada si se bajaban las jubilaciones que cobran los jueces. Entonces, si hablamos de... Y la misma oposición ahora se opone al proyecto por el tema de que necesita muchos fondos. Entonces, no tiene sentido quejarse de que gastan muchos fondos cuando tuvimos la posibilidad de bajar esos fondos y salió toda la oposición con, no sé cómo se dice, a dar el grito en el cielo porque no... Bien. O sea, la oposición, vos estás diciendo que la oposición se quejó porque le querían bajar la jubilación a los jueces Sí, al y principio ahora se queja de algo que sería contradictorio, por así decirlo. sí. Pero O se sea, hablaba de yo bajarle concuerdo con que la jubilación solamente a los jueces. Yo no recuerdo eso. al principio de la cuarentena se planteó hacer cambios en la jubilación de los jueces. No me acuerdo cuánto era el porcentaje, pero claramente no era mucho. Yo estoy de acuerdo con que es un montón de plata. O sea, pero para mí la solución a eso es bajar el sueldo de los jueces, que ya cobran un montón. Además, tengo acá un
un informe de una agrupación que dice Bien. que un juez de primera instancia, que es de la mínima jerarquía, cobra el doble del sueldo que el presidente de la nación. Es un montón. Y el de primera jerarquía cobra eso, el de la Corte Suprema, ¿cuánto cobra? Si queremos achicar costos, los costos se achican por el lado de bajar salarios a gente que está cobrando una barbaridad. Bien, Jere, ¿qué opinión tenés acerca de este tema de bajar los salarios? A mí me parece lo justo, pero primero quería hacer un mini repaso sobre los puntos clave de lo que había dicho un poco Saba. Bueno, primero, también tiene que ver, termina con esto, ¿no? Primero, no sé si tomarme yo como tal, como oposición, porque yo lo que intenté explicar es lo que pienso que piensa la oposición, porque como tal macrista poco tengo. Pero aún así, entiendo bastante el punto de que en la reforma, sí, de hecho la otra vez lo habíamos hablado, por eso dije lo que tenía idea de la oposición, de que la reforma plantea que no se elijan a dedo. Pero ya la parte donde, por lo menos para mí, me pareció medio raro, donde empezaste a hablar de que los que estaban de acuerdo con esto, digamos, limpios, no estaban, me parece que no es por ahí en ningún sentido, ni para mí, ni para vos, ni para la oposición, ni para vos, por el sentido de que Cristina, si hablamos de limpieza, digamos, si hablamos de pureza, hablamos de historial, como que está 5 veces más complicado, todos los casos que tiene, ella presentándose como vicepresidenta antes de uno de los casos, entonces es por el simple hecho de no ir por ahí. Después del discurso de odio, que dijiste que comúnmente terminan cayendo, a mí no me parece discurso. Bueno, también me gustaría después, si queremos hablar de qué sería para vos un discurso de odio, porque la palabra odio me parece un poco fuerte para una información que puede ser, obviamente si es falsa, no, evidentemente no está bien. Pero decir discurso de odio me parece como una generalización complicada de decir, porque discurso de odio se le dice como muy comúnmente a la mayoría de cosas que están en contra del oficialismo. Otra cosa que me gustaría aclarar es seguro, mejor dicho, que habría diversidad, porque yo tampoco sé eso, ¿cómo me aseguro que va a haber diversidad entre todos los cargos que van a haber ahí? ¿Se van a elegir uno de cada partido? ¿Qué partidos para vos son diversos? También esa parte, no sé, no me queda clara. Y la parte del 1% del total de los gastos, que es lo que dijo Saba, si no mal recuerdo, que representaba el Poder Judicial. A ver, a mí no me parece poco, porque cuando hacemos 1% del total del gasto público, cuando decimos el gasto público de este país, decimos millones de millones de millones, miles de millones. Entonces, 1% del total ya es bastante como tal. Poner el 1% dentro de toda esa cantidad de plata, sí, la verdad que a mí me parece bastante, y sobre todo es una gran inversión. Después, lo interesante es que, a ver, a mí todo bien con la baja de salarios, pero la baja de salarios de los jueces no va a hacer que sea más fácil esta inversión, digamos. ¿Va a ser mucha plata? Sí, pero el tema es que no es el Poder Judicial el único gasto público que nosotros tenemos, porque el gasto público se presenta en cada una de las cosas y los ministerios y todos los servicios públicos que se dan y que se cobran en impuestos. Entonces también se tendría que bajar todo ese montón de cosas como para que realmente esta supuesta inversión sea lógica como tal. Y encima de que en este gobierno no se está viendo de bajar gasto público, se está viendo de aumentar. O sea, la intención, esto es un accidente para mí. No es la intención, porque si viene visto en todas las acciones que tomó el gobierno, han sido no solo de intervención, sino aumento del gasto público para diversas cosas, ayuda, distintos planes, etcétera. Y yendo más al punto, al final, de si estoy de acuerdo o no así concretamente con la baja de los salarios de los jueces, sí, estoy de acuerdo, pero también estaría de acuerdo, no solo los jueces, pero sino ver y realmente revisar los cargos públicos que son y no necesarios, o que son realmente útiles o eficaces, porque después tenés esos ejemplos como un ministerio, si no mal recuerdo, en Rosario, que tiene 2 mayordomos, tiene 11 ejecutivos y después 12 administrativos que también son ejecutivos, todos esos cargos que son como todo de esa cantidad de cargos para un monumento en el cual vos podés tener pero muy poca gente, sobre todo porque, bueno, no sé qué tanta importancia le vas a dar a un monumento frente a, por ejemplo, cosas más importantes como, no sé, la salud o la educación, que tanto supuestamente se le da esa importancia y ese foco.
Entonces, si bien estoy de acuerdo con la baja de cerebro de los jueces, a mí ya me parece que es como toda una estructura de ver realmente qué es eficaz y qué sueldos estamos pagando y qué cantidad de plata estamos pagando por esos cargos públicos. Bueno, para que no nos vayamos mucho de tema, quería que volvamos a el artículo que causó controversia en los medios, más que nada, porque se sintieron aludidos, obviamente. Si no me equivoco, era el artículo 72, inciso E, el cual afirmaba, o según algunos medios, les daba a los jueces el poder de censurar, o sea, directamente apuntaban a que les daba el poder de censurar o que iba a dar pie para unas futuras censuras eh, arbitrarias hacia los medios. Vos, Clara, ¿qué opinas acerca de este artículo tan controversial? A ver, yo creo que los que saltaron a decir que iba a implicar una censura, claramente no saben bien lo que es una censura. O sea, a ver, teniendo en cuenta que durante los últimos 4 años el gobierno de Macri, sin ninguna reforma judicial, persiguió a los dueños de C5N, hizo que se despidieran periodistas de la línea kirchnerista o peronista en un montón de medios, cerrando 678, implicando que los periodistas de 678 no puedan trabajar en ningún canal. Eso para mí es más censura que lo que implica controlar, bueno, no controlar, sino pedirles a los periodistas que la información que estén transmitiendo a la gente sea información verificada. A ver, vendés la televisión y, por un ejemplo así súper básico, una vez vi que en el programa de Leuco, no Leuco padre, sino Leuco hijo, no me acuerdo el nombre, decía como 3 veces, sí, tenemos casi asegurado, tenemos casi asegurado, tenemos casi asegurado, y al final terminaba diciendo, es probable que, o capaz que. Y en distintos temas, muchos periodistas se encargan de hacer una persecución constante de diferentes ideales, que pueden estar de acuerdo o no con los míos, o con los del gobierno, o con los de cualquier persona, pero ese seguimiento con información falsa, difundiendo cosas que no están verificadas por ningún lado, no sé, no está bueno que se haga, así que para mí está bien que se controle bien lo que dicen, sobre todo porque va a implicar un periodismo más serio, por decirlo de alguna forma. A ver, la investigación más seria, por decirlo así, va a implicar que la información que llegue a la gente sea más real, sea real y no sean, no sé, deducciones que O sacan sea, los periodistas. que se dejen de lado los rumores, digamos. No solamente los rumores, sino también las ideas que se quieren imponer en la sociedad, que no están desarrolladas bajo ningún punto específico. Por ejemplo, esto de que la reforma judicial va a garantizar en este momento que a Cristina se le saquen todas las causas. En ningún momento la reforma judicial dice eso, y se basan en la ignorancia de gente que no sabe, a ver, que no puede identificar bien la reforma judicial, qué cosas dicen, qué cosa, o sea, qué significa, porque tiene un montón de palabras súper técnicas que sinceramente yo no entiendo muchas, porque no soy jurista. Pero lo salen a decir como si fuera una verdad absoluta, y la gente se lo cree y lo dice y lo replican en redes sociales, lo replican en las calles, y terminas no sabiendo por qué estás luchando. O sea, todo bien con que estén en contra de la reforma judicial, pero no por decir que Cristina va a quedar impune, porque no es lo que garantiza la reforma judicial. No sé si Bien, acerca del mismo tema, Jeremías, ¿vos qué opinas? Sobre el tema de los medios, la otra vez habíamos hablado de esto. El tema es que ese inciso, ya de por sí el artículo en general ya es medio raro,
Y yo puedo llegar a aceptar algunas especies de tipo de control de, por ejemplo, si un juez se ve apretado por político o económicamente, o sea, por amenazas en ambos sentidos, pero de distinta índole, tiene todo el sentido que pueda llegar a denunciar de alguna forma. El tema es cuando se pone el medio de comunicación en general, los medios supuestamente hegemónicos, ya empiezas a entrar en un lugar bastante más turbio, por lo menos en mi punto de vista. A ver, que Macri lo haya hecho, que en realidad tampoco, de nuevo, no soy muy macrista, así que un poco enterado estoy, que Macri lo haya hecho para mí no implica que el que lo haga, por ejemplo, el oficialismo actual, esté bien. Que uno esté mal no justifica al otro. Me parece un poco a mí un argumento tribalista de, hey, lo tuyo está mal, Macri lo hizo, nosotros ahora podemos hacerlo. Puede ser hipócrita por parte de los macristas, sí, pero sigue sin justificar para mí lo que realmente estamos discutiendo. Mi pregunta es para Clary, ¿cómo controlás esa información verificada, la cual estás hablando? Porque además el inciso, que yo sepa, que se hizo no es para controlar una información verificada, sino para la presión frente a un juez, digamos, la presión frente al poder judicial, más a la parte legislativa. O sea, no es un punto de que van a controlar una cierta información o de que va a salir mejor información acerca de esto, ya serían como casi deducciones, el decir que va a controlarse mejor la información. Pero también aún así, imaginemos en tu punto que querés que se controle información verificada, lo cual estamos quizás todos de acuerdo en que debería existir información verídica a pesar de todo, pero me gustaría saber específicamente cómo controlarías esa información verificada y cómo se haría por parte de medios oficialistas, C5N y todos los medios que alaban al oficialismo en general, para que cómo serían esos medios verificados, digamos. Esos medios estarían bien porque están hablando del gobierno y porque no están diciendo nada malo del mismo. O sea, si ponen un título que dice Alberto y Cristina ayudando a los pobres cuando está diciendo un plan social, entonces vos podrías decir que, hey, eso no es información falsa porque realmente está dando plata a los pobres, pero también está toda la implicancia que estamos en el sistema económico en el cual si realmente esos planes ayudan o no a los pobres. Entonces, yo también te podría decir que puede ser fake news por decirte sí, esto va a ayudar a los pobres, cuando realmente a largo plazo, incluso corto ya con lo que estamos hoy en día, eso realmente va a terminar perjudicando no solo a ellos, sino a todos en general, por todo lo que para mí conlleva un sistema económico intervencionista. Entonces me parece muy complicado y me gustaría que me digas cómo podrías controlar esa información verificada. Bueno, primero, con lo último que estabas diciendo de, bueno, a ver, según tus ideas económicas, sí sería malo a futuro y a presente y a todos lados la intervención del Estado. Para mi forma de ver, no es tan así. A ver, un crecimiento controlado de la intervención estatal en diferentes sectores es más que bueno para mí. Claro, perdón, voy a aclarar más la pregunta, así no. Claro, perdón para que te interrumpa, es justo para hacer mejor la pregunta para que yo no dé lugar a confusión. Sí. Es específicamente, es con la noticia, no con lo que dije en sí, pero es por ejemplo con lo que dije, con esas noticias que dan esa ambigüedad del sistema económico. Por ejemplo, ¿qué harías con esas noticias? Claro. ¿Cómo harías que esa noticia esté realmente verificada? ¿Qué dirías? A ver, claramente cada sector va a tener su opinión, cada diario, cada canal va a tener su opinión basada en las ideas que tengan los dueños del canal, los que dirigen los programas y los que hablen. A ver, yo no voy a salir a decir que está mal. A ver, por ejemplo, lo que estabas diciendo, una intervención más grande, porque son mis ideas. No va por las ideas, sino va por los datos. Si salís a decir en una noticia sin ningún dato, está mal la intervención del Estado en tal lugar, no estás dando información, estás opinando. Y vender esa opinión como una información única y que no cabe lugar para una opinión en contra, es lo que está mal. Justamente para mí lo que plantea este punto del proyecto es hacer que todo el mundo pueda opinar, pero basándose en hechos reales, en hechos comprobables, en datos, en fuentes, y no decir, para mí es esto y no hay otra opción,
y salir a decir eso en un montón de canales, en un montón de medios, y terminar repitiendo un discurso que no tiene ningún trasfondo ni ninguna validez en cuanto a datos. Claramente la opinión de nadie no es criticable siempre que esté fundada en datos reales. Pasa Bien, que, perfecto. perdón, ¿puedo interrumpir un ratito? Sí, Franca, adelante. Pasa que muchas cosas que hablamos nosotros tienen que ver justamente con opiniones. Y mira, yo entiendo que a vos, por ejemplo, el gobierno que está ahora, te parece que podría utilizar esta herramienta bien, ¿no? Esta herramienta de decir, no, mira, vos estás haciendo mal uso de tu libertad de expresión y estás, qué sé yo, diciendo cosas que no son ciertas y no están basadas en datos, ¿no? Pero vos le darías esta misma herramienta que va a ser implementada si se pasa, digamos, a otro gobierno, por ejemplo, para que otro gobierno, si vos decís, no, mira, me parece que estás, no sé, algo que a vos te parezca, me parece que no están interviniendo bien acá o esto o lo otro, ¿vos le darías esa misma herramienta a otro gobierno? Perdón. De decir, Creo que nos fuimos totalmente Sí, de nos la fuimos conversación, Sí. porque en primer lugar, el inciso que hablaba de que un juez iba a poder denunciar, primero un juez, no un gobierno, no el Poder Ejecutivo, sino judicial, se lo sacó al final, ¿no? Estamos hablando sobre algo que al final no pasó la media sanción y que fue retirado, Sí, y al sí. ser retirado, lo que dijo el diputado que lo presentó fue que era una trampa, por decirlo de una manera, para demostrar que los medios, que Cambiemos está muy influenciado por medios, bla, 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 bla. Bien, bien, a eso quería ir también. Bueno, mira, No, sí, visto perdón, me desde quedé re mal. afuera, que si no me equivoco es el senador que dijo que se tragaron la caña, el anzuelo entero, ¿puede ser que es el diputado que dijo eso? Ya que vos decís que el diputado que lo presentó lo planteó como que era una trampa, ¿puede ser que es él Sí, quien sí, dijo sí, eso? creo que sí, probablemente sí sé, pero no estoy seguro, Bueno, pero mira, probablemente sí. o sea, yo sin tomar partido por ninguno, o sea, ¿a vos te parece como que está bien que se tome ese tipo de recursos cuando se está tratando un tema, como ustedes dijeron, tan serio? Yo creo, a ver, la implementación de esa pequeña parte en el artículo, personalmente me parece lógica. Y me parece que tiene sentido porque al día de hoy hay que reconocer que los medios son un poder, sobre todo la existencia de los medios hegemónicos. Pero al mismo tiempo es verdad que el que haya saltado la oposición política a defender estos medios de esa manera tan brusca y presentándolo como el caos, como la censura, presentarlo como que iba a ser una censura de prensa, que ni de cerca iba a ser una censura porque que el Poder Judicial no tiene nada que ver con el gobierno, demostró cierta complicidad entre ese sector político y los medios. Pisó el palito, digamos. ¿Quién? ¿Quién pisó el palito? ¿Quién pensabas? Para mí ninguno. No, para mí a lo sumo sí podría hacer la lectura de que pisó el palito junto por el cambio, pero a un discurso que no tiene mucho sentido porque no sirve para convencer a nadie. Es como una trampa que hace ver a los que ya estaban a favor del gobierno, se valida más su pensamiento, pero al que estaba en contra no lo va a convencer eso. Es más, le va a parecer, como a muchos les pareció, algo inoportuno, algo que no daba en esa situación. Entonces, me pareció que no fue un buen plan, una buena idea, pero tampoco me pareció que fue un desastre y que cómo va a decir eso, porque es que tiene sentido. Bien, bien, bien. Ahí yo creo que el problema que hay, sin tomar partido por ninguno, nuevamente, es que se le da al juez, ¿no? La autoridad para determinar cuándo se siente presionado por los medios. Entonces, hay que tener en cuenta que ese juez, ponele, es una persona y como tal, su noción de sentirse presionado varía Pero, al extremo, o sea, nunca va a ser el mismo, ¿no te parece? pero que él Entonces diga puede que se siente- tomar algo, espera, déjame que termine, Sí. puede tomar algo que al común de las personas no le parezca como
que genere realmente una presión, y sin Sí. embargo para él sí, entonces se vuelve algo totalmente arbitrario, ¿no te parece? No, porque después al que recibe esa denuncia y donde se hace el caso, no le interesa cómo es él sentimentalmente. Eso no es que al denunciarlo se iba a ir preso, iniciaba una causa y quizás llegaba a otro juzgado, porque obviamente no se puede tratar en su propio juzgado, llegaba a otro juzgado y lo primero que se decía era no, esto no tiene sentido, o se analizaba la situación y depende de eso se procedía. No era que el juez iba a decir, este me está presionando, marche preso, no. Entonces, Ah, bien, 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 bien. Claro, como no lo especificaban mucho, no, sí, es daba claro. a Va a poder entender. denunciar y que se inicie una causa y está clara que tiene que ser en otro juzgado, que no puede ser en el mismo lugar. Eso Claro, está claro. claro. Claro, exactamente. Pero lo que voy es que ya de por Ese sí se le inicia una pensamiento, causa a una persona. bueno, sí, pero iniciar ¿Qué causa pensamiento en de este él? país el pensamiento este, el presentarlo como el discurso este de varía mucho, ¿ves? Si te das cuenta, se fundamenta en la ignorancia de cómo está constituido la ley esta, ¿entendés? Entonces, ahí te das cuenta que muchas de las causas que salen en contra están basados en este mismo fundamento, en esta misma forma, basada en la ignorancia. Bueno, no sé si alguien quiere agregar algo solo de la reforma judicial para que pasemos al segundo tema. No, yo nada más quería aclarar que por ahí me expresé mal, pero lo que había dicho iba al hecho de que no terminaba de entender si en un final estaban a favor o en contra de este inciso, porque por nada, por lo que había dicho Clary, creo, de que por un lado le parecía que estaba bien, pero a la vez cuando hablábamos de que la oposición estaba a favor de esto, le parecía que estaba mal, entonces nada, por ahí me expresé mal, pero yo apuntaba a eso y bueno, eso nomás quería aclarar. Bien, Clara, ¿querés contestar y pasamos al otro tema? Sí, entendí. O sea, yo siempre dije que estoy a favor. O sea, este punto me parece que se debería haber aplicado. Pero bueno, Sí, está bien, Que yo se solamente debería haber aclaraba lo que había aplicado dicho. el que artículo, debería haber decís. pasado claramente. Sí, Está o bien. sea, para mí, en mi opinión, no sé si el resto Sí, 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 del sí. gobierno. Perfecto. Bueno, pasando ahora al segundo tema. Como sabrán, Alberto Fernández, nuestro querido presidente, anunció, si no me equivoco, Saba, corregime en esto, a través de Twitter primero y luego hizo el anuncio oficial que los servicios de televisión por cable, telefonía e internet, perdón, pasaron a ser considerados servicios públicos y no iban a poder aumentar sus tarifas hasta fin de año, si no me equivoco, ¿es así? Sí, 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 sí. Bien, ¿querés comentarnos por qué creíste que era un tema sumamente importante para traer a debate? Eh, Primero porque es una de las grandes noticias de la semana y también porque fue una de las noticias que más repercusión tuvo en los medios. Eh, la importancia de lo que es al día de hoy Internet, sobre todo de lo que es la conectividad al día de hoy, con los teléfonos y todo, es de suma importancia. Haciendo un paralelismo directo y un poco simplificado con lo que fue el teléfono fijo en su momento, que se transformó en servicio público y aumentó la cantidad de teléfonos en las casas y se volvió algo, se masificó en el país, eh, al día de hoy lo que antes podía llegar a ser el teléfono fijo en la conectividad, al día de hoy son los celulares, es el internet. Sí, Entonces, en ese momento fue fundamental conectar el país de esa forma. En este momento es fundamental que todo el mundo pueda tener acceso a Internet, a conectividad. Es que y lo demostró sobre todo esta pandemia, pero clarísimo, al no pero poder asistir a sí, establecimientos, todo el mundo necesitaba poderse irse educando en su casa con conexión. Y al tener un sistema en el que no había ningún tipo de regulación, entonces los precios subían como querían y se inflaban los precios. Y no digamos que no ganaban, porque ganaban, no es que ganaban de pedo y no, se hincharon en plata y subían sin siquiera lógica, ¿no? Se subía por quizás hasta propia avaricia. Eh, y además, en el tiempo podemos ver que para justificar esto, sí, para dar una razón de que por qué es buena idea hacerlo de servicio público, podemos ver cómo
en el paso del tiempo, el hacer servicio público, la conectividad, favorece, la intervención del Estado favorece a la conectividad. Porque podemos ver en 2000, el segundo mandato de Cristina, un aumento en la cantidad de casas conectadas gracias a un proyecto nacional. O sea, al ser algo tan fundamental como puede ser el agua, el internet del día de hoy o el gas, es necesario que el Estado pueda garantizar a los ciudadanos tener ese servicio y garantizar también cierta estabilidad en el servicio, porque no puede ser que un día, me acuerdo cuando subían los teléfonos, un día te salía 150 pesos el plan y el otro día 500, y vos decías, che, ¿qué pasó acá? ¿Por qué? Y porque gastos, todo sube, sin ningún tipo de justificación. Es un desastre, complica a todos. Entonces el hecho Bien, de ¿y que por se qué vuelva crees servicio que... público es Sí, ¿por fundamental. qué crees que la oposición o ciertos sectores saltaron en contra de este anuncio? Y porque los monopolios no les gusta. Porque si vos tenés el negocio y alguien te viene y te dice no puedes subir más los precios, o vas a dejar de ganar de una manera exorbitada como estabas haciendo, porque no es vas a dejar de ganar, vas a dejar de sacar ganancias mal, vas a tener que empezar a pensar un poco más en lo que es socialmente, y no les gusta. Y al ser estos monopolios, estos poderes hegemónicos como es Clarín, Grupo Clarín, Telecom, no es el Clarín, subieron los ingresos, pero eso es un tema aparte. Al ser parte de este gran grupo, y le estaban atacando, entre comillas, muy grandes el negocio. Entonces salieron los medios de comunicación de este grupo, Clarín, La Nación, La Voz acá en Córdoba, aunque La Nación, voy a aclarar, La Nación no es de Clarín, pero es de ese grupo, Sí. a saltar en contra, con frases como la tarifa es lo de menos, cuando la tarifa no es lo de menos. La cantidad de gente que dejó de poder pagar internet, sobre todo en esta situación de pandemia, cobrando IFES o que logran mantenerse gracias al apoyo del Estado, no pueden permitirse además pagar el internet, que sale una banda de plata el internet. Entonces, la tarifa sí importa. Y bueno, saltaron en contra los medios porque eran parte de este grupo. Y después se unió a un poco a la fuerza del sector liberal, libertario, del sector de que no quiere ningún tipo de regulación, y se unió la parte que ya tiene, sin querer ofender, pero el cerebro lavado, tienen ya luchan por cosas que ni siquiera saben, porque es la verdad. Entonces preguntas como, ¿vos estás en contra de pagar menos? Y te dicen que sí, y te dicen por la calidad del servicio. ¿Cuántas veces escuchamos gente quejarse del servicio, de quejarse de que le suben? Entonces, saltaron Bien, bueno. a defender su propio negocio, su negociado, saltaron a defenderlo. Y los grupos estos son los de poder, entonces parece como que todo el mundo saltó en contra, cuando no, saltó los medios esto. Bueno, Jere, ¿cuál sería el punto negativo de este anuncio? Los puntos negativos, ¿no? ¿Por dónde empezar? Primero quería... bueno, vamos a hacer el final así, después capaz contestas. Para mí, lo negativo de esto es la frase de accesibilidad para todos, como nos plantearon supuestamente con conectividad, con todos esos planes de Cristina, como nos plantean en realidad con casi todo servicio público que se plantea en accesibilidad para todos. Cuando vos planteas que un servicio es un derecho, porque eso es lo que estás planteando, cuando planteas con servicios esenciales, cuando planteas con un servicio esencial, planteas técnicamente que es un derecho, algo que necesitas sí o sí. Uno puede entender, bueno, pero eso es para que toda la gente tenga acceso, eso es para que podamos estar todo bien. Aún así, imaginemos que el caso de la intención fuera esa. Para mí el caso de la realidad es totalmente contrario, totalmente contrario. Y para mí, muestra en realidad el hecho de hacer esto y estas acciones sobre todo, porque ciertos grados de intervención pueden tener mucho sentido en la economía y te puedo entender hasta ciertas cosas por ciertos países que entienden cómo funciona más la intervención. Pero en este país donde está todo intervenido y donde solo intervienen más, es evidente la ignorancia para mí básica
de lo que es, y su idea, para mí la idea errada que tiene el gobierno de cómo funciona la economía, de cómo funciona una empresa, de cómo funciona cualquier emprendimiento. Empecemos por el hecho de que el Estado no genera riqueza. Entonces el Estado no te va a dar el servicio gratis y en sí nada es gratis. Ese servicio es pago. Lo pagan los prestadores de servicio, lo pagan los que compran el servicio, es pago. Esa plata sale de algún lado, la riqueza se tiene que generar de algún lado o se tiene que quitar de algún lado, que ese es el otro punto. Y esto de congelar las tarifas, de congelar los precios, no va a ser sino incrementar todavía más la dificultad que ya tienen y que ya tenían encima estas empresas en esta época, ya por todo el tema de la cuarentena, de prestar ese mismo servicio que estaban haciendo. O sea, están haciendo una congelación hasta el 31 de diciembre. ¿Qué implica esto? Todas las empresas tienen que correr sus gastos de manutención, de servicio, etc. Todos esos gastos ahora van a tener que arreglárselas con la tarifa congelada. Significa que no van a poder modificar los precios frente a lo que ellos consideran, porque también eso el Estado parece que sabe, el Estado y el estado económico de todas las empresas, porque es una regla general, no se ven los casos particulares de cada empresa, porque cuando, si no me equivoco, acá está perfectamente dicho en los tweets de Alberto, es a las empresas de tecnología en general, no es a que también lo querría hacer seguramente, pero no es únicamente a las grandes empresas. Y no se entiende que haciendo esto van a hacer que la misma persona, la misma gente súper rica, supuestamente súper adinerada, van a tener que pagar con esa plata que no van a, con ese precio congelado, digamos, que ellos no van a poder subir, van a tener que pagar todo lo mismo, solo que perdiendo plata. Por el simple hecho de que vos decís, bueno, no, es que no pierden plata porque tienen ahorros, pero a ver, esos ahorros que tienen esas empresas son inversiones. No puedes decir, no, es que esas empresas generan plata y son avariciosos. No, generan plata porque por todo el servicio que prestan. Es como que quieras que el empresario de una empresa, como podría llegar a ser Telecom, cobre, no sé, 10.000 pesos por todo el trabajo que hace de toda la dirección, de todos los servicios que da, de todo lo que tiene que dirigir, todo lo que tiene que pensar, de todos los planes que tiene que adelantar, y sobre todo con este gobierno que es tan intervencionista. Para mí un punto general, para no ser tan largo, es el hecho de que no podés ampliar todas las situaciones cuando en la economía las situaciones son tan particulares y el mercado es tan subjetivo, depende de los gastos de esa empresa. Y cuando esta regla se aplica a todos, lo cual significa que, imagínate que quiere existir, porque también esa cuestión del monopolio, que quiere existir una empresa que compita por estos precios que supuestamente están más caros y que aumentan, no va a poder salir esa empresa que compita, porque esa empresa va a tener que pagar y congelar todas sus tarifas en concordancia con lo que dice Alberto, para que puedan pagar todos y para que, digamos, básicamente no vaya a tener ganancia, para que no tenga ganancia esa empresa, porque no la va a tener si recién empieza y si no es una grande en el mercado. Bien, Clara, antes de que le contestes a Jere, te quería hacer una pregunta, y es que ¿garantiza realmente un acceso a todas las personas el hecho de que sea ahora un servicio público, todos estos servicios? No. A ver, si pones el ejemplo de la luz o del gas o de cualquier otro servicio público, no llega a todo el mundo. O sea, si vas a una villa, la luz que tienen normalmente es estar colgados, no tienen un servicio de cloacas. Así que claramente esto no garantizaría que a todo el mundo le llegue internet. Bien. Lo que sí garantiza es que a la gente que tiene la posibilidad de llegar a tener... A ver, no te sirve tener internet si no tenés luz, empezando por ahí, ¿no? Claro, ¿no? Pero lo que es un tema que para mí es muy importante. Si te pones a pensar que hay un montón de gente que sí tiene luz, a ver, no es una cuestión para mí no es tanto una cuestión de hacer como que le llegue a todo el mundo, sino que a la gente que le pueda llegar, le llegue. Bien. Para mí lo que se debería garantizar es que se llegue a todo el mundo. Pero bueno, es como complicado. Y bueno, es complicado. Bien. Pero para empezar a responder lo que decían antes. Bueno, primero, un análisis así súper básico de los mercados. Lo que decía Saba de que no tiene sentido lo que se suben los precios. Técnicamente tendría un sentido si te pones a analizar que a la suba de demanda de un servicio, sube el precio de ese servicio, porque el precio de
equilibrio, que es lo que quieren pagar los que demandan ese servicio y los que ofrecen ese servicio, se corre. Porque no aumenta la cantidad de servicio, por decirlo de alguna forma, no sé si se entiende. Sí, O sí, sea, sí, yo sí a ver, entendí. pero lo que decían después era que los dueños de las empresas no van a tener, eso le va a afectar negativamente a las empresas. Esto no es tan así. Si te pones a analizar al final de un ciclo económico, que suele ser de un año en las empresas, con las ganancias que genera durante ese ciclo económico, puede hacer dos cosas: invertirlas en la misma empresa o distribuirlas entre los socios o entre los dueños de la empresa. Lo que van a tener que hacer para poder seguir ofreciendo un servicio o mejorar el servicio, que es lo que deberían hacer, va a ser distribuir menos cantidad de esas ganancias e invertirlas más en las empresas. La distribución genera que las empresas tengan menos plata que la que podrían tener si se dieran menos plata entre los dueños y decidieran invertirlos en la empresa, que es claramente algo que no vienen haciendo, porque si no, no tendremos el internet tan horrible que tenemos todos en Argentina. La verdad, o sea, a ver, podemos coincidir todos en que el internet es horrible. Y Bien, o sea, perdón. O sea, esta intervención nos garantizaría que no se fuguen la plata afuera, digamos, y la inviertan acá. No sé si lo garantizaría, pero para mí es una forma de hacer que inviertan más en el país y que se la saquen menos para ellos. Bien. A ver, no soy para decir cuánta plata tiene que tener un empresario, pero si tenés una empresa y la querés mantener en el tiempo, claramente tenés que invertir la plata y no sacarte todo para vos. Bien, Franca, ¿alguna opinión al respecto? Sí, creo que, bueno, es un tema que tiene muchas cosas para analizar, pero yendo a lo básico, yo no creo que el problema central sea que, por ejemplo, el Internet sea considerado un servicio esencial, porque de hecho algunos países en el mundo lo hacen, como por ejemplo Canadá, y les va bien. La cuestión, que creo que es algo que por ahí nos olvidamos, o bueno, algunos sectores se olvidan, es que acá en Argentina no hay libertad, ¿sí? En estos países en los que esto funciona, hay economías mucho más libres. Entonces Argentina no está como considerado entre esos países, digamos, que tienen como mucha libertad para poder manejarse, ¿sí? Estos países dan facilidades a las empresas e inversiones para poder asegurar que el Internet sea accesible, mientras que acá hay muchísima presión impositiva. Y los servicios son más caros porque justamente hay mucha presión impositiva. Y ahora con esto las empresas van a tener que mantener el mismo servicio, o sea, van a tener que prestar el mismo servicio con menos plata debido al control de precios y por lo tanto van a tener que recortar gastos. Entonces, con todo esto, por ejemplo, ¿no? Una de las consecuencias, a las empresas, ¿les serviría seguir dándole líneas a nuevos teléfonos, por ejemplo? No, porque se congelaron las tarifas y se les prohibió cortar o suspender servicios esenciales. Entonces, seguir dándole servicios a nuevos teléfonos, por ejemplo, sería un riesgo. Entonces, a pesar de todo, las compañías telefónicas no podrían aumentar el valor de su tarifa y tampoco podrían cortar el servicio si no lo pagas. O sea, no hay posibilidades de mejorar el servicio y hay pocas posibilidades de continuar brindándolo a largo tiempo. Entonces, te vas a pérdida sí o sí. Entonces, nada, con todo esto, lo que tenés que hacer es recortar gastos. En definitiva, como bien dijo Clary, vas a tener que buscar la manera de sostenerte, digamos, que es lo que hay que hacer en todas las empresas, básicamente. Pero recortar gastos significa que no vas a comprar material nuevo, que no vas a invertir en capacitaciones para los empleados, que vas a tener que achicar personal, etc. Entonces, esto significa que el servicio va a ser de menor calidad en consecuencia, porque en todas las actividades, por ejemplo, que antes hacían 10 empleados, si vos recortas personal, ahora la van a tener que hacer 5 empleados, y encima con menos elementos, porque no vas a poder comprar material nuevo. Entonces, todo esto, sí, si todo esto pasa mientras seguimos imprimiendo plata, por ejemplo, va a haber más inflación, y como no puedes aumentar las tarifas, todo lo que tenías que pagar antes va a ser incluso más caro. Entonces, llevas a la empresa a una situación imposible. Y si los precios de antes, o sea, si la relación entre el precio y la calidad del servicio que daban antes ya nos parecían
malos, por ejemplo, y es por el hecho de que hay mucha presión impositiva a las empresas, ahora va a ser peor, digamos. Entonces, las van a llevar a una situación en la que es imposible salvarse. Y cuando pase eso, el Estado las puede expropiar tranquilamente, digamos. Y van a tener el monopolio legal. Creo que Saba en un momento dijo que la gente que se opone porque no le gusta el monopolio. Por ahí escuché mal, pero yo escuché algo como que no le gusta el monopolio. Y sí, Bien, la verdad que a mí bien. no me gustaría el monopolio del Estado. No, sí, Sí, escuchaste mal, sí. escuchaste mal. Ok, espera. Me expropiese, dijera Chávez. Me hizo acordar un poco de lo que estás diciendo cuando nombraste Canadá. Puede ser, Saba, ya que vas a seguir hablando vos, que el presidente nos comparó con Noruega y acto seguido salió la embajada de Noruega a desmentirlo. ¿A quién le A ver, preguntas? espera. Sí. Ah, Saba, que iba a Eh, seguir hablando. la verdad, de eso yo no estaba enterado, pero eso son chicanas, pero vamos a hablar de cosas en serio. El, No, pero muchas es en cosas. serio eso. No, sí, bueno, ¿qué? Se comparó con Noruega, la embajada, sí, ¿qué? No, que ¿En qué ya, se a mí, mira, comparó? no, porque dijo que eso es, en Noruega también es servicio esencial, servicio público, ¿Y qué dijo fíjate, lo estoy Noruega? buscando. Y Noruega salió a decir que ellos no controlan tarifas. Esa es la diferencia. Ah, bueno, sí, pero el tema de las comparaciones entre países, Sí. uno hace con las que le conviene. Siempre fue así, de ambos lados de la política. Pero a mí me dijiste en un momento que imprimimos plata, la Argentina ya por suerte, ya la emisión, de la última emisión, si no mal recuerdo, fue, no me acuerdo si fue a principios de gobierno o a final del gobierno anterior para parar que se estaba yendo a la mierda, que junto con el CEPO y otras cosas, pero decir que al día de hoy el gobierno actual imprime plata es mentira, en primer lugar. Las empresas no van a tener plata. A ver, las empresas de internet y de comunicaciones en la Argentina no son pymes. Las empresas son, su principal, la que más salió en contra de todo esto es Fivertel. Porque Fivertel es Fivertel, Cablevisión y Telecom, si no me equivoco. Personal, esto que es el grupo Clarín, esto es este grupo. La cantidad de ganancias que hacen esas empresas, ¿por qué exorbitan tanto? Y puede ser, sí, porque es un recurso que es muy usado por todos, ¿no? Porque es algo que todos consumimos en Internet. Pero al mismo tiempo es porque las tarifas que tienen están infladas. Son tarifas infladas. Porque si no, no hay justificación de que los ingresos de una empresa sean tan altos. Porque no es que sea una empresa muy lucrativa y gane plata, sino que son altísimos porque están inflados los precios. Entonces, lo que buscan estas regulaciones, esto de hacer un servicio público y cortar este negociado, es decir, van a seguir ganando plata. Pongan la plata que ganen en mejorar el servicio y todo va a funcionar. O sea, el tema es que es verdad que es mucho más complejo, como yo lo digo, por algo estudiar es una ciencia la economía, una ciencia social. Pero salir a la defensa de las empresas de que pobrecitas no van a tener plata es ilógico, porque la cantidad de ingresos que generan no son pymes, son grandes empresas, son monopolios de grandes empresas. Cuando dijiste que si me entendiste mal en lo de los monopolios, yo lo que decía era que los que están en contra de la reforma están a favor del monopolio, los que están en contra de esto están a favor del monopolio, eso quise decir. A lo que iba era que el grupo mayoritario que defiende esto, el grupo de poder, no mayoritario por cantidad de gente, sino por cantidad de poder, son los representantes del monopolio de la comunicación, que anexa con los altos sectores económicos del país. Y ya yendo a lo primero que dijiste, que Argentina no apoya a las empresas. Argentina es muy intervencionista, comparado a países liberales, sí, porque Argentina sigue el modelo keynesiano que a muchos liberales no les gusta, pero que se fundamenta en el hecho de inyectar plata. Sí, a vos estás ganando exorbitadamente, te cobro en impuestos, como le cobro a todo el mundo, y lo inyecto desde abajo. Inyectar como forma de a las empresas estas que se les da plata para que puedan pagar los sueldos y la gente no se quede sin trabajo en el medio de una pandemia, los créditos que se le dan con tasas muy bajas a empresas para que vuelvan a desarrollar ahora en plena pandemia. Sí. Entonces, la Argentina es un país que apoya mucho sus empresas y de ahí se justifica el hecho de que sea tan intervencionista, este término que es medio fuerte, ¿no?
¿Y vos me ibas a decir algo, preguntar algo, Elis? Yo estaba entendiendo esto, o sea, les inyecta capital y por el otro lado se lo saca. ¿Cómo No, sería? Si me lo puedes la explicar idea mejor, porque yo no sé mucho de eso y quiero entenderlo bien. sí, la idea del keynesianismo, claro, me puede corregir si me equivoco en algo, es Dale, el dale. fomentar el ciclo de capital en la sociedad. Fomentar el ciclo quiere decir que en vez de tener una teoría del derroche, de que las grandes empresas van a generar crecimiento en la sociedad, en los lugares más bajos, en las clases más bajas, por decirlo de una forma, busca el Estado redirigir ese capital excedente, entre comillas, y por Bien. medio de políticas incentivar el consumo desde abajo. Entonces, cuando vos incentivas el consumo, la pyme produce más, porque tiene más gente que consume de ellos. Y crece, 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 paga impuestos y esa plata vuelve abajo y genera un ciclo, intenta fomentar un ciclo. Si vos tenés un ciclo perfecto, el Estado no tendría por qué meter plata, pero no, todavía no existió ningún ciclo perfecto que yo sepa. Bien, o sea, eso se aplica acá, ¿no? ¿Hace El cuánto? peronismo es muy keynesiano, o sea, siempre fue muy, con O sea, además siempre fuimos, fomentos industrialistas y algunos claro. toques, pero como que la base, si no me equivoco, es eso. Bien, ¿y por qué no funciona, digamos, hasta ahora? No, sí, a ver, por decir si funciona o no, si analizás la historia nacional, cuando se aplica, funciona. Funciona bastante bien y además, no sé si el Reino Unido, esto hace bastante ya, donde empezó a plantearse por primera vez, funcionó. El sistema keynesiano funciona, el tema es que la mayor dificultad de aplicarlo está en sacarle, que suena feo, es cobrar impuestos a los que tienen mucha plata. Esa es la parte más difícil, porque realmente los grupos que tienen mucho capital, no por casualidad, son grupos de poder. Entonces sacarle plata, cobrar impuestos a grupo de poder no les suele caer bien y generan medidas en contra del gobierno. Haciendo una revisión histórica rápida, el peronismo de Perón aplica un keynesianismo, bueno, con algunos cosas, pero el fomento de la industrialización, después Sí, los sí, sí. golpes de Estado que se caracterizan más por una economía liberal que por una economía intervencionista o involucrada en la economía del Estado, Bien. genera los picos de caída. Las deudas del país fueron generadas en etapas liberales y los pagos de deudas fueron generados en etapas de keynesianismo y, como no, peronista. El proyecto de Néstor, que empezó con Néstor y Cristina y hasta Macri, era keynesianismo y con un crecimiento del país que es claro, el crecimiento del país. Y después en 4 años de liberalismo, bueno, pasó lo que pasó. Y haciendo un pequeño paréntesis en Sí, el sí. hecho de que cuando vos generás intervenciones no permitís la competencia y haces que empresas más chicas caigan ante el más poderoso. Y mirá, si vemos los 4 años de esto, está bien que para los libertarios no fue liberalismo, pero es una tendencia liberal, un gobierno con tendencia liberal. Claro, desapareció hasta cierto punto. Arnett también hasta tuvo que ceder un montón y venderse en gran parte Fivertel, porque el monopolio, si vos dejás un monopolio tirado ahí sin ninguna regulación, nadie lo va a pasar, porque se genera una bola de nieve. Nunca lo van a lograr pasar. Es verdad que la regulación no busca el hecho de que genere competencia, o quizás no es un objetivo principal, o no es algo que se vea rápidamente, pero si dice, bueno, si ya existe este grupo, ya no hay forma, suministra casi todo el país Fivertel, hagamos que dejen de chorear, no decir de una manera un poco fuerte. Bueno. Nos ¿Puedo fuimos leer un un poco de tema, par de pero me cosas gustaría... de keynesianismo que estaban hablando, que hay un par de cosas que no están tan bien dichas? Bueno, dale. Bueno, en principio el keynesianismo se basa en el concepto de ciclos o de fluctuaciones. Esto quiere decir que a partir de una línea o un valor de tendencia o una posición de equilibrio en la economía, hay distintas fases durante una línea de tiempo, si lo vemos así. Entonces hay fases ascendentes, hay fases descendientes, hay fases de crisis y hay fases de recuperación. A partir de esa idea, el keynesianismo se inserta para tratar de que las fases ascendentes no sean tan ascendentes para que después las fases descendentes y las fases de crisis no sean tan de crisis. Es un movimiento natural de la economía, es un movimiento común en la economía, y estos ciclos y estas situaciones grandes
sobre todo desde el siglo XVIII, Bien. pero el keynesianismo en realidad la base es, como decía Saba, inyectar para que las crisis no sean tan Es como si buscara una especie de crisis. calma para que no sean tan fuertes las crisis, digamos. ¿Algo así? ¿O me equivoco? Llegar a un punto de equilibrio, sí, sí, simplemente es así. Dicho simplemente es así. Bien, bien. ¿Puedo hacer una pregunta rápida? Sí, adelante, Frank. Nada, quería saber, de acuerdo al discurso que dio Saba, si a él le parece que ahora están aplicando keynesianismo, por ejemplo, porque habló de casos pasados y habló de que cuando se aplica bien está bueno, pero quería saber si piensa que ahora se está aplicando o por qué no, en caso de que no. Bien, Saba. Sí, sí, sí. La forma del gobierno, dejando de lado las medidas especiales por el hecho de estar en una cuarentena, las medidas económicas son medidas del peronismo y por ende medidas del keynesianismo. Peronismo restando Menem, saca Menem, por la duda. Bien, 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 bien. Podríamos ir ya cerrando un poco y quería escuchar el comentario de Jeremías con respecto a todo lo que se habló hasta ahora. O sea, Sí, en este último estuve ítem, anotando, digamos. amigo. No. Hartas notas. Bueno, empezando, es que son muchas preguntas al final, pero bueno, las voy a dejar por el hecho de que no me parece, por el hecho de lo que me genera duda a mí. Así que empecemos con el hecho de, primero, nunca definieron el concepto de por qué supuestamente se inflan los precios y por qué eso es totalmente injustificado. Me gustaría saber qué ejemplos específicamente, qué empresas, qué lugares, por qué es injustificado. ¿En qué momento el gobierno tendría que intervenir en eso si supuestamente no hay un monopolio? Y si hay un monopolio, digamos, ¿qué tomamos como monopolio? Porque yo sé que los monopolios solo pueden ser dados por la intervención estatal, porque los monopolios también son un tema grande a discutir en economía, pero los monopolios naturales no existen, y aunque sea un monopolio natural, también implicaría que son los mejores prestadores del servicio, lo cual no pasaría en el caso en que los precios estarían superinflados, por lo mismo que dijimos, sería contradictorio. Entonces esa es la primera pregunta. Después el tema de las grandes empresas. Bueno, ya dije que esto no solo se aplica a las grandes empresas, se aplica también a las chicas. Pero igual, más allá del tema de a todos los que afecta, hay un argumento de Saba que es como que constantemente yo lo escucho, y es el hecho de que todos aquellos que están en la oposición, que bueno, igual son macristas, ¿no? O sea, yo no estoy en ese punto, pero aún así, es como que siempre lo escucho. Todos aquellos que están del lado de la oposición tienen intereses de por medio y es el único motivo por el cual se oponen a lo que dice el oficialismo. Es más, es que es todo el lado de la oposición. Siempre y cada una de las cosas que hemos venido diciendo y que me lo niegue, digamos, la grabación, que yo sepa, o la mayoría de las cosas siempre he tenido como argumento de Saba por parte contraria de, bueno, ellos tienen intereses de por medio, entonces en un final les conviene y es por eso la única razón por la cual se contraen con el oficialismo. Lo cual también me parecería no medio subjetivo, porque no es una interpretación de lo cual les intentamos sacar si estabas, por ejemplo, de acuerdo con respecto a lo que vendría a ser el control de los medios y de los datos y de los hechos y las interpretaciones de lo mismo. No sé, es algo que no me entra a mí. Después, por el hecho keynesianista, por la parte keynesianista, es muy complicado hablar, porque Keynes, primero parte del punto donde Keynes supuestamente fue solicitado con el crack del 29-30, porque fue la crisis supuestamente del capitalismo, cosa que también es súper discutida en la economía, que fue súper discutida también por grandes economistas, y que para mí, lejos está de ser una crisis del capitalismo, sino que para mí fue un fenómeno inflacionario, por lo menos. Pero bueno, es que son de temas, ese es el tema que vinimos, todo lo que dijeron, toman temas de muy atrás, entonces no sé si viene mucho tema, toman temas muy, muy atrás en la historia, entonces creo que sería para otro debate en todo caso. Pero vamos con el sistema keynesianista en sí. El método keynesianista, Keynes, ya parte de una base errónea económica donde parte de una sociedad que no tiene inflación, parte de una sociedad donde la moneda no está devaluada y parte de una sociedad casi de un neutro de donde se sube y se baja. Eso es para él, eso es donde comienza la sociedad. Y también parte de la base de que de que el ciclo virtuoso se dé, para que el ciclo virtuoso, que es, si no me equivoco como se lo llama, se dé,
se tengan que consumir los servicios públicos que se están pagando con los impuestos. O sea que si supuestamente si alguien paga, como es en Argentina, si la gente, no sé, por ejemplo, hagamos la gente que tiene más potestad económica y paga toda la educación pública, paga todos los servicios públicos y sin embargo termina recurriendo a los privados y termina invirtiendo en estos, no forma parte del ciclo virtuoso al final, porque al final él no está consumiendo la plata en esos servicios públicos y no le está remunerando absolutamente nada. El método keynesianista, además de eso, y justamente por eso, es que en el consumo que se refiere, intenta y además controla lo que uno consume porque tiene que formar parte, supuestamente, de este ciclo económico, de este ciclo virtuoso. Y también controla el accionar humano, porque uno no puede decir en el momento donde está en ese ciclo keynesiano, bueno, no, yo voy a consumir esto, o yo voy a decidir, no quiero esta salud, quiero una salud mucho más tranca, no quiero, más voy a tener una vida bastante corta como tal, yo, por X razón en la vida que tenga la persona, porque también es eso, siempre se generaliza todos los casos generales y nunca se va a uno específico. Y esa persona, por ejemplo, que quiere tener X plan que no sea el del gobierno, no puede hacerlo, porque sí o sí tiene que pagar el plan del gobierno, entonces sí o sí tiene que consumir en eso. Y no hace el ciclo virtuoso porque no va a invertir en esa parte más allá de los impuestos que le tengan, y no se va a beneficiar tampoco de los mismos. Entonces el keynesianismo, que además fue desmentido muchísimas veces por muchos economistas, pero ya vendría a otra discusión, quizás también por muchísimos economistas liberales, en muchísimas y en variadas ocasiones, es terriblemente malo, por lo menos para mí. Además, incluso se intenta controlar el consumo humano cuando el mercado, el consumo, los precios, la mayoría son subjetivos, porque dependen de la oferta y de la demanda. Y lo que ha dicho Clary, me parece que estaba mal, porque Clary antes había intentado explicar el por qué pasaba y había dicho algo de la oferta y la demanda. Mira, el tema, la única razón por la cual los precios subirían es porque hay muy poca oferta y hay una gran demanda. Así funciona, por lo menos según lo que yo tengo entendido. Y en esa cosa fue lo que pasó, por ejemplo, con las farmacias. Y con las farmacias pasó todo esto justamente porque ya se quedaron sin stock. Y las farmacias que vendían un poco más precio las cerraban. Así que también me parece un poco contradictorio decir que este gobierno supuestamente ayuda a las empresas, ayuda a las pymes y tiene una inversión. Porque que yo sepa, en esta última parte de la cuarentena se cerraron no solo un montón de negocios porque quebraron por el tema de la cuarentena, sino también que cerraron esos negocios y todo otro montón porque los cerraron esos negocios por no cumplir las condiciones sanitarias. Los cerraron directamente. Y además, otro tema es si funciona, que funciona el keynesianismo. Es verdad que durante los años del peronismo se aplicó keynesianismo puro, en la primera quincena y en la segunda, si no me equivoco, si así se llamaba, el plan quinquenal. Exacto, ese era. El plan quinquenal funcionó, sí, a corto plazo, no a largo plazo, porque la economía se tiene que ver a largo plazo, porque la economía a corto plazo no te dice nada de lo que va a seguir pasando a lo largo. Y es más, el segundo plan quinquenal también se aplicó con menos mejoras y después vino la crisis, porque es lo que parte una base keynesianista, por lo menos para mí. Después también hay un montón de afirmaciones que me parecen complicadas de debatir acá porque son todas cosas del liberalismo explicado, que el liberalismo tomó deuda, y son cosas que ya se fueron del tema de las empresas y del tema de la televisión, de la internet pública y etcétera, pero que lo metieron ahí y es como que justifica lo que dijeron, así que me parece medio complicado hablar de eso de esa forma. Y también me parece a mí que si hablamos de países keynesianistas y de cómo funciona, Argentina es de los mejores ejemplos de cómo falla y lo podemos ver desde toda la última historia, justamente como dijo Saba, tomando toda la última historia de cómo se fue aplicando y lo que fue surgiendo. Incluso hasta Macri, que se tomaba como un liberal, ni siquiera fue eso, tomó casi las mismas medidas que todos sus antecesores. Para mí, por todas estas cosas, el keynesianismo no es un método económico al cual uno debería asistir en ningún momento, y menos en esta sociedad. Y en los países donde podrías decir que un keynesianismo funcionó son los países donde primero se tenía libertad económica porque no tenían inflación, ni devaluación, ni nada por el estilo. Y tenían muy pocos servicios públicos, que son servicios públicos concretos y que se pueden dar el lujo de costear, porque justamente en esos países los salarios son reales y no son salarios mínimos, falsos, digamos, creados por el gobierno, sino que son salarios reales que se dan por las empresas, por su libertad y por la potestad económica que tienen las mismas, en base también a la inversión y al capital. Clara, ¿algo para agregar? Sí, lo último que estaba diciendo, bueno, no lo último, lo dijiste en un momento, hablabas del modelo keynesiano y que se basaba en un principio de no inflación. Absolutamente todos, se basan en supuestos.
supuesto de pleno empleo, supuesto de... Son ideas para facilitar el análisis y poder aplicarlo en la sociedad. Claramente, después no van a tener todas esas implicaciones, no va a tener pleno empleo, no va a tener cero inflación, pero justamente el estudio de la economía implica hacer suposiciones o plantear supuestos que facilitan después aplicar estos mismos modelos en la sociedad. Después hablabas de que Keynes y el modelo keynesiano se basa en la economía cercana y no a futuro, y sí, el modelo de Keynes se basa en la economía cercana, pero esta economía cercana tiene muchas implicancias en la economía de futuro. No es como decís vos que no se puede analizar la economía de futuro planteando la cercana así a tan corto plazo, pero en realidad sí, o sea, si ponen a pensar el modelo keynesiano, bueno, igual estamos hablando del modelo keynesiano así, no aplicándolo en ningún lado, pero si te pones a plantear que en la misma Argentina el modelo keynesiano implicó que creciera la industrialización, crecieran diferentes cosas, que después a futuro implicaron que haya una estabilidad que antes no había. Entonces, si hablamos de keynesianismo sobre papel, sí, es algo a corto plazo. Pero si hablamos de keynesianismo aplicado en la realidad, genera cosas a largo plazo que están basadas en la estabilidad de los ciclos económicos que planteaba antes. Saba, ¿querés agregar algo a lo que dijo Clarín? Yo quiero hacer también un último paréntesis con respecto a una de las cosas que se dijeron, que era de que, y que se decían que en mi discurso se repetía que todos los que estaban en contra, toda la oposición del oficialismo era porque tenía un interés. Yo me Sí. refiero a que el sector más fuerte de la oposición, que no es el pueblo, es el sector fuerte de la oposición, el sector que más poder tiene en la oposición, es porque tiene intereses muy marcados que se ven afectados. Un sector que se basa en el poder económico, un sector que no representa a la población, que no busca que vivamos mejor, busca su negociado. Entonces, usando toda su maquinaria, logra convencer a la gente y defender cosas que no saben qué son. Bueno, espero que en el próximo debate hablemos de el pueblo, qué es el pueblo, qué Chiste. sistema funciona más, me parece mucho más divertido. Seguramente vamos a tocar temas de la semana, pero con eso nos vamos despidiendo. Saba, muchas gracias. Muchas gracias a vos por el espacio. No, por favor. Clara, muchas gracias por venir. A ustedes, muchas gracias. Muchas gracias, Franca. Gracias a vos. Muchas gracias, Jeremías. Gracias a vos, man. Gracias a todos en realidad por debatir. Bueno, y con eso nos despedimos, siempre debatiendo con respeto hacia el otro. Y nos vemos en la próxima edición de Al Cruce.